Buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a este Incasi Living Lab, bastante extraño en el día de hoy porque teníamos planificado un Incasi Living Lab en la Universidad Pablo de Olavide, pero bueno, como saben, con las cuestiones que hubo en Valencia, me parece que hubo una sobrealarma y bueno, y estamos todos enclaustrados y ahí en casa, la universidad cerrada, todas las actividades cerradas por una alerta naranja que no se manifiesta ni una gota. Pero bueno, me parece que la situación de Valencia ha expuesto a las autoridades de diversos lugares de España en una sobreactuación que esperemos que, bueno, que se encuentre su equilibrio. Nosotros hoy aquí estamos para presentar a Juan Barry, que es profesor y licenciado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentino. Bienvenido, Juan, a quien tenemos que agradecer infinitamente toda la contribución que ha hecho durante este mes y que todavía está haciendo con todo el equipo. Nos está ayudando, nos está entrenando, nos está asesorando sobre todo esto que implica, ¿no?, la inteligencia artificial. Estamos trabajando muchísimo en muchísimas y diferentes áreas. Estamos encantadísimos de haberlo recibido, de estar aquí y haber estado trabajando tan mano a mano, tanto con la gente del equipo, con la gente de Dínamos, con la gente de Dínamos que es tanto de la UPO como fuera de la UPO, con la gente de prácticas, con el decanato que también hizo una charla y un taller. Así que estamos pero muy profundamente agradecidos por también su generosa participación y su generosidad general y apertura en sus conocimientos, en brindarse y demás. Él es doctor en Estudios Sociales Agrarios en el Centro de Estudios Avanzados, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha sido becario doctoral y postdoctoral del CONICET, profesor adjunto a cargo de cátedras de etnografía en contextos rurales de la carrera de Antropología y de Sociología en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha dirigido y codirigido equipos de investigación financiados por agencias técnicas de Argentina, y ha coordinado la Comisión de Humanidades de la Secretaría de Ciencias y Técnicas de la Universidad Nacional de Córdoba y formado parte de su comité ético. Entre 2014 y 2016 ha sido vicedirector de la Escuela de Filosofía y actualmente se desempeña como director en el proyecto Aceleración, Capitalismo y Crítica, contribuciones al desarrollo de la teoría de la aceleración social desde el punto de vista de la crítica del capitalismo, y como director del proyecto que nos une, porque también estamos de alguna manera relacionados, varias universidades aquí presentes, que es el proyecto de informalidad y nuevas desigualdades socioeconómicas, producción de indicadores multidimensionales sobre ocupaciones vinculadas con la economía de plataformas en la región centro de Argentina, y que, como saben, también tuvimos a Damián Mux, que también hizo una presentación desde el Gino Germani, también vinculado con este proyecto. Así que te agradecemos muchísimo, Juan, todo, ya sabes, todo lo que nos has aportado, todo lo que nos aportarás también, porque quedaremos en una larga vinculación y también han surgido proyectos conjuntos, como por ejemplo esto de vincular a la docencia con las ciencias computacionales, ¿no? Que viene muy fuerte y que tenemos la labor que hacer como docentes, y tal vez es algo que podemos mirar en el marco de Incasi y poder discutir, ¿no?, en ese marco, porque me parece que es muy interesante. Bueno, un poco de todo esto nos va a hablar hoy Juan. Específicamente la ponencia, si querés subirla, se llama Transformaciones tecnológicas en el capitalismo y recomposición de la fuerza de trabajo, la irrupción de las inteligencias generativas y su impacto en el mundo del trabajo. Así que básicamente este es
punto de encuentro del día de hoy tan especial. Gracias, Juan, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por todo el acompañamiento, rica experiencia de trabajo que hemos tenido este mes. Y nada, darle la bienvenida a todas y todos, y las gracias por sumarse a la presentación. Voy a compartir y empiezo a comentarles un poquito de lo que vamos a charlar en esta presentación. Me dicen, por favor, si se ve bien. Sí, perfecto. Y ahora que la proyectes. ¿Se ve bien? Sí, ¿Ahí? perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. La idea de la presentación de hoy era hacer un poco un enfoque complementario a lo que hemos estado trabajando con Sandra y con el equipo en la UPO. Ahí vimos cuestiones más técnicas vinculadas al desarrollo lo que se llaman las inteligencias generativas. Vamos a tratar de hablar un poquito. Y los métodos computacionales y lo que sería su impacto en el campo de las ciencias sociales. Pero como charlábamos con algunas y algunos colegas en el momento del taller y en otros encuentros que tuvimos para conversar, la idea era también poder ofrecer una mirada histórico-crítica, si bien incipiente y aproximada, pero que nos permita entender cómo estas transformaciones sobre las que hemos trabajado y hemos ahondado un poquito en su potencial para la investigación, llegan o se presentan, ¿no?, en el contexto del desarrollo social, del desarrollo de las fuerzas productivas y bueno, qué tensiones, qué emergentes, qué elementos habría que considerar a la hora de pensar bueno, la posición que podemos tomar como investigadores respecto de las llamadas inteligencias generativas. El objetivo de la presentación entonces era sobre todo introducir algunas reflexiones exploratorias más en un carácter técnico y epistémico sobre ese acontecimiento que es la irrupción de lo que se llaman las inteligencias generativas, que es, llamamos, una subespecie de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia generativa tienen un rol destacado lo que se llaman los modelos fundacionales, que conocerán por los nombres que tienen, como ChatGPT, Cloud, etc. Y lo que nos interesa sobre todo es abrir un poco la conversación, en ese tono de abrir la conversación, ¿no? No es una reconstrucción crítica. Yo no me dedico a la sociología del trabajo, por lo tanto no tengo tantos elementos, pero sí invitar a pensar algunos temas que me parece se pueden abordar desde la sociología y que pueden resultar interesantes. En particular, el desarrollo de estas inteligencias generativas sobre las tareas cognitivas y el mundo del trabajo, ¿no?, que está asociado al ejercicio de las labores intelectuales. Como les decía, no tenemos todavía resultados de investigación. Como bien dijo Sandra, estábamos en ese proceso en el observatorio en Argentina. Entonces, tratamos de pensar algunas líneas de análisis. Esa reflexión sobre las inteligencias generativas y las condiciones de trabajo trata de destacar o poner especial atención a lo que nosotros pensamos es lo que se llama la ruptura del monopolio de las facultades del juicio, ¿no? Entonces, quizás ese sea el punto específico que nos interesa tratar en la exposición de hoy. Hay muchísimos temas asociados al desarrollo de las generativas que se pueden abordar. Nosotros quisiéramos poner el foco sobre todo en ese punto en particular que tiene que ver con cómo afectan las generativas a esa disputa a las facultades intelectuales que hasta el momento no consideramos monopolizadas por quienes ejercen esas tareas. Y en ese campo, cuando hablemos del mundo del trabajo, vamos a tratar sobre todo de focalizar sobre lo que se llama trabajo intelectual, ¿no? En alguna versión anterior habíamos hablado de actividades cognitivas, pero para que no quede como un tema del orden de la filosofía de la técnica o la filosofía de la mente, nos parecía más representativo de su abordaje sociológico poner el concepto de trabajo intelectual. Así que de nuevo es una invitación, sobre todo pensando en la posibilidad que después conversemos un poco sobre estos temas. Hay una cosa que me parece que es interesante, si bien no la voy a abordar ahora en esta ponencia, pero que es importante, que es pensar el desarrollo de las inteligencias generativas asociado también a otro cambio radical en las fuerzas productivas. Este sí, yo me he dedicado un poquito a estudiar más por mi formación específica, que tiene que ver con el desarrollo de la ingeniería genética y la biología sintética en la agricultura. Y los traigo a colación porque me parece importante visualizar esa doble dimensión de los cambios sociales,
por un lado, ¿no?, el desarrollo de las inteligencias generativas, por el otro lado, ¿no?, el desarrollo que se llama la ingeniería genética y la biología sintética, como dos grandes cambios paradigmáticos a tratar de pensar, entender y que redefinen el mundo y, podríamos decir, las relaciones sociales de producción tal cual las conocemos, las estudiamos, las abordamos, y por lo tanto sí entender que estamos quizás ante algunos acontecimientos que requieren ser evaluados de una manera particular, reconsiderados desde el punto de vista de la teoría, sin necesidad de refundar nada, pero sí al menos de entender bueno, las formas específicas que adquieren estos nuevos fenómenos. Nosotros decimos que estos desarrollos tecnológicos y los cambios de paradigma representan un momento sin equivalente en la historia de la humanidad, por lo que su caracterización se vuelve relevante, podríamos decir, en términos éticos, políticos y también teóricos o sociológicos, temáticos, y además se vuelven en alguna medida urgentes su análisis, ¿no? Las transformaciones tienen una particularidad en ambos campos, que es la velocidad con la que se dan los desarrollos. Por eso nos parece decisivo atender que el abordaje de estas transformaciones es una tarea multidisciplinar y multidimensional compleja y que hay que empezar a abordar. A mí me parece que una manera transversal de pensar estas transformaciones es pensar la interacción entre estos dos fenómenos a partir del eje de lo artificial, es decir, considerando allí donde antes operaban procesos en los que primaban condiciones biológicas como soporte material de procesos naturales y de actividades cognitivas, el emergente no podría decir, una manera de externalizar el trabajo general humano bajo formas artificiales. Y bueno, quizás el ruido, la tensión más importante a considerar ahí es que lo que se está poniendo en juego es eso, es la naturaleza tal cual y la entendemos, y ciertas facultades que creíamos que eran competencias exclusivas ¿no?, de nosotros, los seres humanos, o la fuerza productiva en una determinada etapa del desarrollo de las relaciones sociales que hay que empezar a pensar. Pero charlando con algunos colegas en otros espacios, o incluso acá en la experiencia de la estancia, decíamos que por ahí es importante darle contexto histórico a las transformaciones, porque si no pareciera que fuera un mero cambio técnico, disruptivo, que de golpe replantea o nos invita a repensar la reconfiguración de los procesos, y en realidad es oportuno inscribirlo en una serie de transformaciones históricas propias del desarrollo del capitalismo, que por ahí nos pueden permitir reconocer cómo llegamos a la situación actual en la que encontramos, cuáles son las tendencias que han dado impulso a esos procesos y por qué. Entonces también podemos pensar cuáles pueden llegar a ser las tendencias futuras. Para hablar del contexto histórico, a mí me interesa en particular un trabajo de un filósofo francés, que no sé si lo conocen, pero que tiene una serie de trabajos interesantes sobre estos temas, que es Eric Saadi, que en el año 2018 sacó un libro bastante interesante para pensar, que se llama La sindicalización del mundo, y él va a decir que desde hace unos años, ¿no?, el capitalismo viene asistiendo a un proceso de transformación, y va a denominar a esa transformación como un paradigma productivo y de gestión empresarial que se va a constituir como predominante a nivel del capitalismo global, en lo que nosotros conocemos hoy como economías plataforma, y que originalmente está asociado, ¿no?, al desarrollo de estas startups y empresas de desarrollo de cierto tipo de tareas de conocimiento en entornos virtuales, algunas de las cuales más conocidas pueden ser Facebook, Google o Netflix. Me parece que eso es importante entender esas primeras transformaciones, esos cambios, podríamos decir, de predominio de la matriz productiva y tecnológica en el capitalismo, para entender también cómo las enormes inversiones de capitales que actualmente se juegan a favor del desarrollo de la inteligencia generativa, bueno, han favorecido este tipo de desarrollo, ¿no? No es que lo que ha ganado ha sido su complejidad técnica y esa capacidad de acelerar los tiempos, sino que también ha habido enormes inversiones y desarrollos de movilidad de capital a estas áreas para su estimulación. En la actualidad uno cuando revisa la incipiente, pero cada vez más abundante bibliografía sobre el desarrollo de la inteligencia generativa, puede encontrar que hay una de las características particulares de estos desarrollos tiene que ver con que se dan en una velocidad eh, inédita, podríamos decir,
que dificulta la posibilidad de medir con claridad su impacto en el mundo del trabajo y en especial en el reemplazo de ciertos roles laborales que cada día son más y que amplían o alcanzan muchas tareas cognitivas. Esto genera, según Consuelo López, que es una investigadora interesante de Argentina, que tiene un artículo en un libro que se llama OK Pandora, que lo recomiendo mucho, salió este año, del Gato y la Caja, una editorial argentina, que está disponible en la web también, que hay que pensar, ¿no?, la adaptación a estas nuevas tecnologías y la necesidad de repensar de forma urgente los paradigmas tradicionales de formación y empleabilidad. Un poco sobre esto hemos estado charlando y trabajando con los compañeros y compañeras de la UPO, con los compañeros de INCASI, en el taller específico que hicimos, pero en las distintas instancias que nos juntamos a conversar y a pensar, bueno, parte de los desafíos que requieren nuestras tareas específicas de formación, de docencia, como decía Sandra, y de investigación, y la necesidad de reconocer una redefinición de las tareas, una potencialidad naciente, pero también algunos elementos que implican cierta complejidad a analizar para pues tener la posibilidad de seguir construyendo procesos de construcción del objeto de estudio con cierta vigilancia epistemológica. Cuando lleguemos al final de la ponencia, les voy a poner ejemplos concretos que para mí han sido muy expresivos de experiencias que he tenido respecto de la transformación, ¿no?, de los roles laborales y cómo ha ido cambiando desde fines de 2002, cuando aparece GPT, que es el modelo más disruptivo que apareció primero, hasta la actualidad, y vamos a charlar de 4 o 5 casos concretos para aquellos que tengan interés en, bueno, salir del ámbito de lo potencial a pensar ya en el contexto actual, las transformaciones que están aconteciendo. Sadir va a decir que desde hace unas décadas, cuando hace esa caracterización que decíamos del proceso de siliconización del mundo, se produce un proceso de interpretación industrial de las conductas y la predicción de los comportamientos, que es el pivot de lo que se llama esta nueva economía digital. Se van a crear así enormes bases de datos, esto es decisivo, ¿no?, con el crecimiento del Big Data, que van a servir de insumo a una idea que él presenta que es interesante, que se discute también bastante, de lo que llama el acompañamiento algorítmico de la vida, ¿no? Es decir, estas nuevas tecnologías asumiendo un rol activo en la definición de prácticas, en la interpretación de, comportamientos y en la estimulación de nuevos comportamientos también asociados a los intereses de estos sectores empresariales que hacen de los datos su materia prima para predecir comportamiento. Sadin, como les decía, va a hablar de un nuevo capitalismo tecnoliberal, que es el contexto, creemos, en el que hay que pensar el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial y todos los procesos concomitantes asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, que este es un tema también interesante a tener en cuenta, porque a veces pensamos la inteligencia artificial como un tipo de dispositivo más uniforme, pero en realidad representa, ¿no?, la articulación compleja de un conjunto de dispositivos bueno, que después se reducen o se representan, perdón, a un tipo de respuesta que empezamos a asimilar como inteligente y que en realidad, cuando la desagregamos o hacemos una reconstrucción genealógica del proceso, podemos ver cómo esos dispositivos actúan como actúan y por qué lo hacen. Berti, que es también un investigador argentino, señala que la moneda de cambio de estas industrias son los metadatos y el reconocimiento de patrones de los que hablamos recién con Sadin aparece como el norte de la nueva economía global, ¿no? Si uno mira cuáles son las empresas más grandes a nivel mundial en la actualidad, son todas empresas de este tipo, ¿no? Facebook, Google, Nvidia, que es el proveedor de los procesadores, etcétera. Una serie de Microsoft, etcétera, de empresas que hacen de ese meta-extractivismo que llamen una herramienta para nutrirse de nuestras huellas, ¿no? Un concepto que también hablamos en el taller, la idea de la huella digital, esa información que crece de manera exponencial, que ha cubierto el mundo de la información disponible y que permite a las empresas organizar su ciclo económico
con los datos y los metadatos que se producen todo el tiempo en todos los tipos de dispositivos digitales con los que nos relacionamos y con los que interactuamos. Esto es interesante, esas transformaciones estructurales se van a dar de la mano al mismo tiempo de la emergencia de un nuevo ethos empresarial que habrán investigado o podido notar, que representa una nueva doxa económica que va, esto es importante señalarlo, buscar disfrazar la explotación de las mayorías bajo las virtudes igualitarias, la idea de la colaboración creativa y de emprendedores libres y autónomos. Un paréntesis, ayer o anteayer leí en un diario local que decía que Argentina va a habilitar ahora la figura del trabajador socio o trabajador asociado, ¿no? Que un poco representa esta idea de que los trabajadores que generan, ¿no?, plusvalía para estas nuevas economías de plataforma, en realidad se visualicen como colaboradores, como socios, ¿no? Esta idea de eliminar la idea de una clara desigualdad y verticalidad a favor de una especie de asociación en un nuevo mundo empresarial. Lo interesante, me parece, a recuperar del aporte de Said, más allá digo yo, de su particular humanismo, y es una idea que sí creo que puede ser interesante para que pensemos como sociólogos, es que uno de los primeros que va a señalar la emergencia, lo que él señala como un nuevo tipo de vitalidad orgánica en la sociedad, cuyo soporte son las nuevas tecnologías digitales. Esta idea me pareció interesante, porque pensar, ¿no?, las relaciones sociales en su reconfiguración, cómo los dispositivos sociales y tecnológicos están cambiando, y de esa manera se constituye un nuevo campo, para utilizar un concepto de Bourdieu, que se está transformando notoriamente y en el que estas inteligencias generativas cumplen un rol protagónico y en cierto sentido dislocan los roles habituales a los que estábamos acostumbrados a reconocer en el espacio. Entonces me parece que esa idea de un nuevo tipo de vitalidad orgánica, que está asociada también a la idea de nuevos agentes y otro concepto que vamos a ver ahora que se llama el de humanidad aumentada, es una linda idea para abordar la reconfiguración de las relaciones sociales. Tiene un potencial teórico interesante y también nos permite visualizar la dimensión social del contexto. Decía, es una idea que me parece interesante para explorar y caracterizar, sobre todo pensando en aquellos que señalamos acerca del cambio, y esto es interesante, de los soportes materiales, tanto lo que identificamos como una naturaleza exterior, como los procesos sociocognitivos, para hablar con terminología de Bourdieu, y sus referencias individuales, ¿no? Serían las formas de uso de algunas capacidades o de algunos procedimientos intelectuales, en lo que refiere a la ejecución de ciertas labores que implican el ejercicio de tareas intelectuales. Aquí decíamos conceptos a recorrer que pueden llegar a tener algún potencial, son un concepto que leí hace algún tiempo, que es el de humanidad aumentada, que en realidad no hace referencia a una humanidad mejorada, sino una especie de humanidad extendida, dislocada, en cierto sentido, construida a partir de una interacción compleja con las nuevas formas técnicas. Y otro concepto que me parece importante, que hoy está muy en boga, es el concepto de agentes, ¿no? que se está usando mucho también en la inteligencia generativa y que permitiría explicar, bueno, la reconfiguración de algunos roles laborales. Creemos que a partir de esos conceptos, bueno, se hace plausible el abordaje de las transformaciones, de la reconfiguración de las dinámicas sociales, y sobre todo de lo que entendemos son esos dispositivos sociocognitivos que actualmente están emergiendo y con los cuales estamos empezando a interactuar. Un tema a indagar en esta línea es la idea de que los modelos de inteligencia artificial parten del supuesto de que existe una equivalencia entre una estructura técnica y una configuración biológica, como puede constatarse Said en el principio antropomórfico de las redes neuronales artificiales, ¿no? Dice Said, y eso le hace mucho ruido, bueno, hay una idea reduccionista de que podemos replicar esas facultades que Said considera eminentemente humanas y reproducirlas en otros soportes de manera productiva, podríamos decir. De allí que la estrategia en términos de desarrollo técnico es para estas empresas, y que se refleja en el tipo de algoritmos que se construyen, replicar el poder cerebral y cognitivo humano en ciertas tareas específicas, aumentando la capacidad, velocidad y fiabilidad de modo exponencial. Esto es importante porque una de las discusiones más presentes en este
tipo de empresas de desarrollo tecnológico, que son los que más están captando las inversiones a nivel global, es si estamos o no a las puertas de lo que se llama una AGI, que es una inteligencia general, diríamos, que puede cumplir todas las tareas que realiza un humano sin restricciones, ¿no? Y entonces aparece todo un debate si, eminentemente, aquello que parecía una especie de ficción o sueño utópico del desarrollo de los primeros teóricos de la inteligencia artificial en la década de los 50, bueno, estamos en las puertas de esa construcción o de ese órgano o organismo sociocognitivo en el actual desarrollo de las fuerzas productivas. Esta capacidad que está, sobre todo, y esto me parece que es importante, sostenida en el desarrollo de cierta infraestructura, ¿no? Sobre todo el hardware y los recursos disponibles para garantizar el requerimiento de procesamiento de datos que necesitan estos dispositivos técnicos como las redes neuronales artificiales, permite aumentar la velocidad y la fiabilidad de los procesos de un modo exponencial. Esto es decisivo y lo charlamos un poquito en el taller, porque es quizá lo que representa la mayor complejidad, ¿no? En la medida que para nosotros construir procesos cognitivos requeriríamos de otros tiempos, de otros procedimientos, de otros tipos de interacciones, cuando estos modelos o estos algoritmos tienen, ¿no?, una posibilidad de responder de manera inmediata a cierta tarea, aumentando de manera decisiva el tiempo de respuesta, reconfigurando, podríamos decir, la productividad del trabajo, pero sobre todo desafiando ciertos roles que en materia laboral reconocemos asociados a ciertas tareas. Entonces, uno de los efectos emergentes de este proceso es una interacción compleja entre los seres humanos, sus facultades intelectuales y este tipo de dispositivos sociocognitivos de los cuales formamos parte, pero que aparecen de manera inédita en nuestros contextos de trabajo, en nuestros contextos de producción de conocimiento también, y que en cierto sentido tienen además ese elemento complejo que es esta idea que aparecen como una guía para la acción humana, ¿no? Y en ese sentido disputando también esa idea de que los que estamos comandando el proceso, los que tenemos el control de la planificación, somos, bueno, aquellos que ejercemos o venimos ejerciendo históricamente ese tipo de tareas intelectuales. Y para cerrar este primer punteo, que como verán es simplemente mención de algunas de las dimensiones que me parece nos van a convocar al debate en los próximos años, quisiera poner algunos ejemplos concretos que ya están aconteciendo respecto de la acción transformadora de estos dispositivos. Antes me queda decir, quizá esto es la manera de cerrar adecuada, que si pensamos a la fuerza de trabajo, ¿no?, como definida por el despliegue de algún tipo de capacidad física o intelectual en el marco del desarrollo de un determinado, perdón, en el marco de un determinado desarrollo de las fuerzas productivas, así como lo señalaba Marx, no es de extrañar que estas facultades, que nosotros reconocíamos al principio como monopolizadas por la acción humana, empiezan a ser disputadas, perdón, y vayan a sufrir la acción transformadora de esos nuevos desarrollos técnicos, abriendo un horizonte complejo para la forma de trabajo y sociabilidad. Acá hay dos elementos a considerar. Uno es si efectivamente estos mecanismos disputan o no ciertas tareas, si tienen la capacidad de resolver aquellas tareas que consideramos correspondían de manera exclusiva al trabajo intelectual, y quizá un segundo elemento más interesante a pensar es de qué manera estos nuevos dispositivos sociocognitivos van redefiniendo también nuestros propios dispositivos sociocognitivos y cambiando la manera en que estructuramos nuestra manera de pensar y construir problemáticas de investigación, pero no solo problemáticas de investigación, sino también de la manera de desarrollar o llevar adelante ciertas tareas y expresar nuestra sociabilidad. Y ahora sí, para cerrar, y como les decía, quería simplemente mencionar 4 ejemplos, 4 experiencias concretas que están aconteciendo actualmente, vinculadas al desarrollo de la generativa y las disputas sobre ciertos roles de trabajo. El primero tiene que ver con la generación de agentes de telemedicina y una investigación interesante de Google de una experiencia donde van formando modelos de inteligencia artificial a partir de interacción con médicos de distintas universidades del mundo, pero también con enfermeros, a partir de la carga de los datos de la historia clínica, a partir del registro de ciertas conversaciones, ¿no? Todo un protocolo, a partir de la interacción de esos agentes de la inteligencia artificial con cada uno de esos agentes humanos, redefinen una interacción compleja entre actores humanos y no humanos que les permite
generar esos agentes virtuales de telemedicina a los que exponen a una interacción con pacientes, ¿no? Y obtienen una respuesta bastante eficiente en términos de resultados, y bueno, abre toda una línea de desarrollo para tareas en el área de la medicina y la telemedicina. En China se está trabajando mucho este tema, pero es interesante porque no se trata solo de la captación de imágenes médicas para predecir enfermedades, sino también de la posibilidad de asumir ciertas labores que, a mi entender, pensé que no se iban a poder reemplazar por estos dispositivos, y que por lo menos ahí aparece la tensión. Otra segunda experiencia que yo pude reconstruir tiene que ver con agentes de inteligencia artificial, construyendo lo que se llama casos o llevando adelante casos en la abogacía. Este apareció en una exposición de uno de los CEOs de OpenAI, que es la empresa más grande de inteligencia artificial, los que han generado ChatGPT, y donde cuenta, bueno, experimentos que hicieron con algunos bufetes de abogados, creo que en Estados Unidos, donde, bueno, estos recursos generados mediante inteligencia artificial lograban llevar adelante casos de manera bastante eficiente, y él decía en un costo de $35, cuando usualmente eso les costaba al bufet $6.000 y demás. Otro ejemplo interesante tiene que ver con agentes de inteligencia generativa que contratan personas para tareas específicas. Esto es muy distópico, pero lo vi, lo pude rastrear. Han creado una página donde hay agentes de inteligencia artificial que llevan determinadas tareas de manera autónoma, y cuando hay tareas que no pueden llevar adelante, contratan a agentes humanos para determinadas tareas específicas, y bueno, se produce una interacción compleja, que, como digo, parece bastante distópica, pero que está ahí también en el horizonte como un nuevo formato de empleabilidad. Y por último, para tener un registro más diverso, la automatización de tareas de servicio de atención al cliente y marketing que desarrollan empresas como Lenovo, y que, bueno, están haciendo también que se reconfigure la estructura de gestión y la estructura de negocios de una empresa, bueno, multinacional como es Lenovo. Bueno, espero no haber ido demasiado rápido, y creo que, Sandra, si no me equivoco, estoy bien con el tiempo, ¿no? En tiempo y todo. Bueno, Muchísimas, pero gracias. muchísimas gracias, Juan.